La 9:43, ya está con nosotros Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Y un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Hoy quiero platicar con ustedes lo que sucedió el pasado miércoles, donde el empresario Oscar de la Vega grabó el momento en el que encaró al legislador Gerardo Fernández Noroña. Hay que recordar que él es ahorita pues diputado electo, no es todavía diputado en funciones. Quien es diputado electo por Morena y lo cuestionó por presuntamente gastar el dinero del pueblo para costear el viaje lujoso en una sala VIP del aeropuerto de Tijuana. El diputado electo respondió que había pagado con el dinero obtenido de su trabajo y agregó: ustedes piensan que los hijos del pueblo solo debemos de ser valet parkings y meseros, pero no, debemos tener acceso a todo, no nos lo regala nadie. Después, el empresario exhibió que Fernández Noroña lo había bloqueado de Twitter tras publicar que no sabía que era un político panista, cobarde, miserable, clasista, racista, corrupto y vendepatrias. La pregunta de hoy es: ¿hasta dónde llega la vida pública de los políticos y de los personajes públicos de nuestro país? ¿Hasta dónde tendremos que respetar su intimidad y hasta dónde es necesario que nosotros estemos informados de esto, ¿no? El año pasado podremos recordar cuando el abogado Luis Oscar fue bloqueado en agosto por el alcalde de Nogales, el panista David Cuauhtémoc Galindo Delgado. Y pues este abogado originario de Sonora no se quedó de brazos cruzados. ¿Qué fue lo que hizo? Interpuso un juicio de amparo y el juez quinto de distrito en el estado de Sonora, Alonso Robles Cuatero, resolvió que el alcalde de Nogales debía desbloquear al ciudadano. O sea, estamos hablando de algo que anteriormente se veía como inconcebible. Ahorita estamos hablando de que los políticos más importantes del mundo y los personajes mediáticos en cuestiones de empresarios y política, el Twitter es su manera de informar, número uno, ¿no? O sea, simplemente lo que causa un tweet de Donald Trump en las bolsas de valores, y aquí la manera en cómo nuestros políticos también usan para dar comunicados oficiales. Entonces, en Sonora, cuando pasa esto, que el alcalde bloquea a este abogado y el abogado se queda sin el poder ver la cuenta y tramita el amparo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que reclamaba el ciudadano? Bueno, hay que recordar que los políticos utilizan normalmente sus cuentas como Facebook, Twitter y distintas redes sociales para informar o para comentar las actividades que realizan. Entonces, ¿qué fue lo que el abogado dijo? Está violando mi derecho a la información, está violando mi derecho a el conocer qué hace la persona que me representa. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde en ese momento? Dijo: yo uso mi cuenta para cuestiones personales. ¿Qué resolvió el juez? Y dijo: claro que no. Usar las cosas a cuestiones personales es que usted únicamente compartiera fotos con su familia, con su esposa, con sus hijos, amigos, etcétera. Pero claramente vemos las cuentas oficiales de los políticos y vemos que comparten el día a día de lo que hacen como funcionarios, ¿no? Entonces, el juez de distrito dijo: aquí hay que desbloquear al ciudadano porque es la manera en que usted decidió mantenerse informado. Y hay un debate muy importante, y es el que quiero abordar con el caso Noroña, que es esa pequeña delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada para quienes desean estar en el ojo del huracán. Porque hay un debate respecto a que después Noroña saca su celular y graba a este empresario de Vega y le empieza a decir de que esto que te dedicas y quién eres tú, y le dice: diputado, por favor, ¿por qué me está grabando a mí? Porque si tú me puedes grabar, yo te puedo grabar. Y aquí hay que dejar una cosa muy clara: nosotros podemos grabar a los funcionarios públicos porque ellos decidieron estar en el ojo del huracán, pero un funcionario no me puede grabar a mí porque yo soy un ciudadano. Y ustedes dirán: oye, pero ¿por qué estamos bajo las mismas condiciones? No estamos bajo las mismas condiciones, porque el diputado, el presidente, el alcalde, lo que ustedes, el funcionario que ustedes imaginen, él decidió estar bajo el escrutinio público, nosotros no. Entonces, esto pasa también con los personajes públicos de la farándula. Cómo estas revistas un tanto amarillistas se logran escudar en la parte jurídica, pues lo que hacen es buscar la laguna jurídica para poder dar los rumores o los chismes que se cuentan. Incluso hay columnas en varios medios que buscan no dar el mensaje completo o lo que se cuenta para cuidar esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero? Que esta intimidad de la que a veces se habla,
pues pasa a un lado cuando uno decide hacerse una persona pública, ¿no? Y la misma ONU ha dicho en cuestión de libertad de expresión y del derecho a la personalidad que nosotros somos quienes decidimos si decidimos estar ahora sí que en la lupa o si decidimos estar al margen de ese tipo de vidas, ¿no? Oye, pero pues es que hay personajes que son más susceptibles que otros y tal pareciera que ya Gerardo Fernández Noroña en este momento es uno de los personajes que más enfrentamientos ha tenido con ciudadanos, tú a tú, pero también desde su cuenta de Twitter. Y luego de que tiene los enfrentamientos tú a tú con ex candidatos o con candidatos o con ciudadanos, luego lleva esa querella, ese pleito a su cuenta de Twitter y entonces se magnifica, se hace mucho más grande. Pero creo que aquí hay varias situaciones. Uno, de verdad, está pleito a ultranza de que los funcionarios no deben gastar mucho en sus trayectos o en boletos de primera clase o acumular millas para que luego puedan irse también a otros viajes o utilizar tarjetas de crédito que les dan acceso a las salas VIP. Pues me parece que tendríamos que medirla en toda su dimensión, porque creo que no es exclusivo del ciudadano tener derecho a estos accesos. Luego dicen, es que es incongruente porque dice que es de izquierda y dice que hay la austeridad, pero la austeridad en los otros, no en mí, y entonces luego de repente tuitean en Ushuaia o tuitean en sus viajes en otras latitudes del mundo entero. Entonces dices, ¿con qué dinero se fueron allá? Yo creo que, por ejemplo, Fernández Noroña y Paco Taibo, que son quienes en campaña en el equipo de Andrés Manuel han sido señalados por este tipo de situaciones, de los restaurantes carísimos que visitan y que les han sacado fotografías, y ahora con esto de la sala VIP. Pues bueno, la primera es, si es con su dinero, aunque nos pueda parecer incongruente, pues no es el dinero del pueblo, que creo que eso es lo más importante. Incluso hay un senador que ahorita está ahí en una cuestión jurídica con el Tribunal Electoral, que es el senador electo Samuel García de Monterrey, que viene de una familia muy acomodada en Nuevo León y que él también a través de su Instagram mantiene una vida de excesos y de lujos impresionante, donde a veces también nos preguntamos hasta dónde tiene que haber esa congruencia con el pueblo, porque si bien uno puede creer que el dinero que él tiene es de su familia y del trabajo que ha ido desempeñando como abogado, pues también hay que tener una congruencia con esos millones de personas que se supone que estás pues representando. No estoy diciendo que vas a cambiar tu vida y vas a ser el monje budista, etcétera, no, o sea, simplemente un poquito de congruencia, que creo que es ahí. Y pues esta parte de el derecho a la vida privada, creo que pasa a un segundo término cuando nosotros decidimos estar expuestos. No, si quieres, ¿no? O sea, si quieres vida privada, no te dediques a lo público. Exactamente. Total. Y al final, esa vida privada pues se vuelve parte de los ciudadanos cuando tú decides que quieres representar, porque no solamente vas a ser público cuando tú quieres, ¿no? Fernández Noroña, no de ahora, de siempre ha sido belicoso, ¿no? Sí, no, recordaremos aquella vez que estuvo en el Senado y que lo tomó él solo y se hizo un zafarrancho allá afuera del nuevo Senado que está en reforma. O sea, es un personaje que le gusta el show, el protagonismo, ¿no? O sea, y tan así es que ahorita va a ser, pues, legislador, ¿no? O sea, creo que algo le ha funcionado lo que está haciendo. Pero creo que aquí el punto es, y me gustaría retomarlo en cuestión de nuestra ciudad, o sea, hasta dónde a veces los políticos o los funcionarios públicos se sienten, pues sí, molestos cuando los cuestionas a través de las redes sociales porque no hacen las cosas bien, ¿no? O sea, a mí me ha tocado que, por ejemplo, en la administración actual se molestan cuando hago señalamientos básicos y sencillos como un bache, una fuga de agua, etcétera. Y yo les digo, oye, pero ¿por qué no te molestabas cuando lo decía con Riquelme? O sea, es el mismo problema en la misma calle. Y años después, me acuerdo que incluso yo ya cumplí 3 años aquí en Grem participando. Y justo una semana antes, hicimos un pastel a un bache, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y ahora que no le hago un pastel a un bache, ¿verdad? Pero denuncio el mismo bache años después y se molesta, ¿no? Entonces, yo creo que
si bien las redes sociales como el Twitter, el Facebook, permiten el acercamiento con nuestros funcionarios, también no hay que pasarnos a la línea de las groserías, ¿verdad? Y de los insultos y el hacer como este show, sino simplemente lo que es, ¿no? Y hay muchas personas que a través de las redes sociales han logrado hacer algunos pequeños cambios dentro de la ciudad, ¿no? O sea, lo de los árboles, esta situación que ha estado en las últimas semanas en las redes, que ha servido, o sea, y creo que es un buen medio, tampoco el caer en los excesos, pero también el que el político entienda que no siempre se va a hablar bien de él, ¿no? Pues y que sí, si él quiere estar ahí, pues tiene que entenderlo. pero yo creo que hemos cometido un error muy grande, que ver en las redes sociales la única vía de comunicación. ¿Por qué si tú estás inconforme, no vas directamente, tocas la puerta y le dices cara a cara al funcionario, ¿sabe qué? Esto que está haciendo no me parece correcto. Y si ya no le responden, pues entonces tendrá todos los elementos para poder irse a otras redes. Pues yo creo que en una parte es comodidad, pero también en la otra es el que comúnmente el funcionario no te recibe, ¿verdad? No, o sea, bueno, pues no podemos... Exhíbelo, si no te recibe, exhíbelo. Y ahí es donde empieza esto, ¿no? O sea, el empezar a exhibir a las personas. Yo creo que... pues bueno, el derecho y el acceso a la información todos lo tenemos. Pero que no se preste tu comportamiento en redes también a protagonismos y a tratar de visibilizarte y a tratar de allegarte cierta influencia para que luego puedas... Pero y luego lo que pasa es que un ciudadano hace una denuncia pública o señala a algún funcionario y ¿qué es lo que pasa al siguiente día? El funcionario se encarga de sacar mil y un cosas del ciudadano, ¿no? O sea, cuando el ciudadano lo único que hacía era una denuncia, pues no sé, a lo mejor que le faltaba luz, agua en su colonia y no sé, yo me acuerdo mucho de hace 1 año o 2 años un ciudadano que hizo una denuncia sobre el agua aquí en Torreón y al siguiente día se balconeó al ciudadano sobre mil y un cosas de su vida, ¿no? O sea, que creo que ahí también es el uso del poder y incluso en los papers oficiales en cuestión esto sobre la vida privada es cuando se lleva a juicio a una persona, incluso por ejemplo a los periodistas, sobre la vida privada de los políticos o estos famosos juicios que han hecho, por ejemplo, Humberto Moreira en contra de los periodistas sobre la calumnia, la injuria, que ya son delitos que no existen, pero sí el daño a la moral de la persona, se ha resuelto en juicios donde se dice que el político tiene la capacidad de convocar a los medios y de dar su opinión. O sea, si yo soy gobernador, alcalde, puedo convocar 5 o 10 medios de comunicación que van a dar mi mensaje y voy a poder, pues, calmar un poco las aguas respecto a lo que el ciudadano puede decir. Pero el ciudadano, ¿cuántos medios puede convocar por sí solo? Y ahí es donde estos criterios de los jueces muestran esa distancia que hay entre un ciudadano que no está al escrutinio público y que no decidió estar en la vida pública frente a un funcionario que desde un momento que decide ser una persona para ser votada, decide estar en la vida pública, que es lo que Noroña no entendía. Él decía, yo apenas soy funcionario, estoy diputado electo, todavía no estoy en función. Pues sí, pero desde que usted decidió entrarle a una boleta, ya es una persona pública, que creo que eso es lo más importante. Tal vez no funcionario público, pero sí persona pública. Uh-huh. Sí, bueno, y si uno pone Gerardo Fernández Noroña, bueno, ahí hay un recuento de todos de todos sus enfrentamientos, los enfrentamientos que ha tenido en su cuenta de Twitter, con ciudadanos, con otros políticos, etcétera, ¿no? O sea, tiene para todos. Dice Salvador desde la cuenta de Twitter, muy difícil etiquetar la personalidad de Noroña. Ser crítico es parte de su naturaleza, además directo. A su favor tiene que es con todos, incluyendo a los de su grupo, sin exentar a Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido diferencias y no se las calle. No sé si esto es ser auténtico. No tengo elementos. La verdad es que yo necesitaría conocer más, pero sí, la manera de actuar, pues ahí sí ya va haciendo diferencia, ¿no? Porque hay quienes, y cada quien tendrá su punto de vista al respecto, no es que ni el tuyo, ni el mío, ni el que está al lado sea mejor, sino cada quien valora y enjuicia de acuerdo a su propia perspectiva. Claro. Habrá a quienes les guste mucho, habrá a quienes no les guste nada. Así es. Bien, Jorge, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este contexto de los jóvenes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jorge Saucedo.